continuar. Vamos a continuar a ver si investigaron estos términos de los cuales les hablaba, cómo Satanás también hace sufrir a las personas. A ver, Nehemías, ¿ya se conectó Nehemías o no? Él estaba leyendo la definición de lo que es la posesión diabólica. Profe, aquí estoy, profe. A ver, lea nuevamente Nehemías. ¿Qué es la posesión? Posesión diabólica. Una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída. Cuando un espíritu maligno entra en su cuerpo y le hace hablar y comportarse no como ella quisiera, sino como el tal espíritu quiere. Ah, ya, muy bien, aquí está. De características de la posesión diabólica, dice que el espíritu maligno entra en el cuerpo, ¿no? Le hace hablar cosas que no quiere. Les cuento, jóvenes, que en las posesiones diabólicas también se dan casos de que la persona poseída por el demonio habla en idiomas que no conoce. Es decir, la persona normal, la persona natural no conoce ese idioma, pero cuando está bajo el efecto de ese espíritu maligno, habla en otros idiomas. También un poseído por el demonio tiene idiomas, tiene fuerzas sobrenaturales. En ese momento que sufre ese ataque de la posesión diabólica, a veces tienen fuerzas que nadie los puede controlar. Bueno, ahí tenemos. A ver, ¿quién consultó lo que es la infestación? ¿Qué es la infestación diabólica? La obsesión diabólica. ¿Nadie? Bueno, les explico brevemente. La infestación diabólica se refiere sobre todo a lugares, ¿sí? Es decir, el espíritu maligno ataca lugares. Pueden ser casas, pueden ser carros, pueden ser objetos. No sé si ustedes han escuchado que a veces hay casas donde asustan, donde dicen la gente está normal ahí y de repente las luces de la casa comienzan a prenderse y apagarse, prenderse y apagar. Una vez un señor nos contaba que, bueno, se acababa de arrendar una casa bonita, grande, y él dice que la arrendó porque la arrendaban baratísima, era una casa de 2 pisos enterita y le arrendaban pero baratísima. Y él no sabía por qué la arrendaban tan barata. Total, después ya se enteró, pues nadie quería esa casa porque ahí asustaban. Y entonces él contaba que la primera noche que ya fue con su familia a dormir ahí, apagaron las luces para descansar y comenzaron en la terraza de la casa a arrastrar como si fueran unas cadenas de hierro muy, muy pesadas y las arrastraban por toda la terraza y luego como que cogían esas cadenas y las botaban contra la terraza y sonaba horrible eso. Entonces, la esposa le dice al esposo, anda, revisa la terraza, dice, a ver, a lo mejor se metió algún ladrón o quién estará en la terraza de que hace tanta bulla. Y bueno, a lo que iba a salir del dormitorio, escuchó que esa cadena bajaba por las escaleras arrastrándose esa cadena, ¿no? Entonces dijo, creo que es un ladrón y se está metiendo, ya está bajando a la casa por las escaleras. Entonces él rápido encendió las luces a ver si había algo y total no había nada. Solo se apoderó de él un escalofrío y un miedo muy grande. Y bueno, con miedo y todo encendieron todas las casas de las luces, subió a la terraza con miedo y todo y no había nada. No había ni cadenas, no había ni nada, pero todos oyeron el ruido. Entonces, como ya todos se despertaron por el miedo, bajaron a la sala y estaban mirándose unos a los otros, no sabían qué hacer, no sabían qué hacer, qué pasó, porque a todos los despertó el ruido de esas cadenas. Y cuando estaban sentados en la sala, contaba el Señor que las luces de la sala comenzaron a prenderse y apagarse solas. Se prendían, se apagaban, prendían, se apagaban, se prendían, se apagaban. Y les entró mucho más el temor, el miedo, ¿no? Luego de eso, dice que comenzó a ver, y todos vieron, la esposa, los hijos, el Señor, no es que era una ilusión óptica de una sola persona, toda la familia estaba viendo eso, que las puertas de un closet comenzaban a abrirse y las cerraban con iras, con furia, las tiraban esas puertas y sonaban muy fuerte las puertas de ese closet. Entonces, pues bueno,
Eso es una infestación diabólica. También se le conoce con el nombre de vejación. Es decir, cuando el espíritu maligno ataca lugares. ¿Para qué? Para hacer sufrir a la gente. Para Hasta en los sentir... animales, profe. Eso también se da en los Profe, animales, claro. Ajá. A ver, Valentina, ¿quiere participar? Sí, profe, yo aquí leyendo dice que las posesiones son atributos a los brujos. ¿Las posesiones qué? Son atributos a brujas y a brujos. Ah, ya, mire, sí, justamente Valentina, están relacionados los dos fenómenos. Obviamente no todos los brujos son verdaderos brujos. La mayoría son brujos charlatanes, como quien dice, solo engañan a la gente para quedarse con su dinero. Para ganar la plata nomás. Claro, solamente le engañan. Pero lamentablemente hay personas que realmente sí hacen pactos con los espíritus malignos para estas personas que son realmente brujos ya entregados al poder de Satanás, al poder del espíritu maligno para hacer cosas malas. Entonces, cuando estas personas preparan esa especie de, no sé, esa especie de pócima, esa especie de cosas terribles y entonces, y les dan de beber a veces a las víctimas de esas brujerías. Entonces, pues ahí muchas veces se da también casos de posesión diabólica y las dos cosas pueden estar relacionadas, ¿no? Pero la infestación diabólica se refiere, como les dije, al ataque de objetos, incluso animales pueden sufrir estos ataques. La obsesión diabólica, en cambio, es una perturbación psicológica donde el espíritu maligno le incita o le induce a la persona a hacer cosas malas. Es como que tuviera una voz, pero una voz perturbadora, una voz que no se aparta como que aquí del oído, que le dice suicídate, suicídate, mátate, suicídate, suicídate. O si no, que le dice mata a fulano, lánzate, golpea a fulano. O sea, esa es una obsesión, afecta a la parte psicológica. La brujería, pues, como les dije, se basa en invocar al espíritu maligno para hacer daño a otras personas, sobre todo hacer daño a otras personas. ¿Sí? A veces para provocarles enfermedades o para provocarles que les vaya mal en el negocio. A veces entre comerciantes se acusan a veces que dicen, no, es que tal persona me hizo una brujería porque a mí me estaba yendo bien en mi negocio y de la pura envidia yo sé que me mandaron a hacer. Pues bueno, ¿cuál será la solución para todo eso? Pues la solución para eso es volverse a Dios. Y no como algunas personas hacen, que en vez de volverse a Dios, buscan otro brujo para que le saque la primera brujería. Eso no existe. O sea, un brujo no saca la brujería de otro. Solo Dios puede sacar y puede liberar de una situación de brujería. El espiritismo consiste en invocar espíritus. Invocar espíritus, por ejemplo, con la Ouija. ¿Han escuchado de ese juego? Bueno, ahorita hay un sinnúmero de juegos satánicos. Nunca hagan ese tipo de juegos porque la gente queda muy, muy trastornada después. La adivinación consiste en invocar espíritus, como la palabra lo dice, para adivinar o predecir. Para predecir cosas, para invocar cosas, bueno. Entonces, bueno, jóvenes, aquí les he dado a breves rasgos, así rápidamente, algunas formas como Satanás ataca las personas o las cosas a veces. Y eso causa sufrimiento, miren. ¿Se dan cuenta? A ver, José Luis, ¿quiere participar? profe, sobre lo que era la infestación diabólica, a veces dicen que esos espíritus son porque no descansan en paz. Ah, ya. Les comento un caso, no sé si les conté la semana pasada, donde antes yo trabajaba, un campesino se suicidó. Se tomó un químico que utilizaban para curar el ganado, se lo tomó, se envenenó y se suicidó. Y bueno, la familia lo veló 3 días en la casa de este campesino. Y bueno, después fuimos a visitarle a la familia porque tenían niños que estudiaban con nosotros. Bueno, fuimos a visitarle, a darle una palabra de aliento, ¿no? Para que salgan adelante de ese momento tan duro. Y sucedía algo muy raro. Estando sentados en la sala, de repente el frasco de la sal comenzaba a moverse solito en la mesa. Se movía y caía.
Y luego los platos comenzaban a chocar entre ellos como que se quisieran quebrar, así con violencia, como con furia, con ira. Y así, entonces yo le preguntábamos a la señora, ¿y eso? ¿Cómo así? Que dice, desde que murió mi esposo, comenzaron a ver estas cosas aquí en la casa. Y ya estamos asustados, ya no sabemos qué hacer, porque de noche los perros comienzan como a llorar, como que se asustan los perros y no sabemos qué hacer. Y dice que suenan cosas, que tiran las cosas, que tiran las herramientas aquí en la casa. Después vamos a ver y a veces se encontraban las cosas tiradas por el piso, como que alguien entraba y hacía pedazos las cosas. Entonces dice, ya nos da miedo, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, ¿cómo se liberaron esta familia de esta situación? Fue llevando a un sacerdote que bendijo la casa, bendijo toda la casa. Esta familia también se volvió a Dios. Ahí viene lo que decía Alex. A veces Dios permite esas cosas para que la familia se vuelva a Dios, porque a veces la familia está lejos de Dios. No le importa rezar, no le importa leer la palabra de Dios, no le importa la oración, no le importa el ayuno, no le importa la santidad. Entonces, a veces Dios permite también ciertas pruebas, como quien dice, para alarnos la oreja y decir, hey, te estás alejando del camino del cielo, vente para acá, no te desvíes. Entonces, bueno, sí, suceden esas cosas, hay perturbaciones por parte de almas, quizá de difuntos, como dice José Luis, que todavía no pueden descansar en paz. Y Ya lo, profe, sí, di José Luis. hay otras que a veces dicen que los espíritus, hay como espíritus malos como espíritus buenos. Ya, bueno, los espíritus buenos son los ángeles, ¿no? Y serían las almas de las personas que están en el cielo. Esos son espíritus buenos. Pero acuérdese que el demonio se viste de ángel de luz. Es decir, el demonio es el padre de la mentira y es capaz de engañarlo a cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque la inteligencia del demonio es superior a cualquier ser humano, ya que es un espíritu puro, es puro espíritu. El demonio no tiene cuerpo, pero se puede presentar con la forma de algún animal o de algo, ¿no? Pero para engañar nadie le gana. Es decir, puede disfrazarse de un ángel y presentarse como si fuera alguien bueno. Eso dice la palabra de Dios, se viste de ángel de luz. Y ese es el error que a veces cometen cuando juegan la Ouija. Porque yo conocí alguna vez unos muchachos, unos jóvenes, que dijeron, pero yo no entiendo qué pudo haber pasado mal. Si nosotros en la Ouija, nosotros estábamos invocando a mi abuelita que se murió. Imagínense. Entonces ellos decían, nosotros invocamos el alma de mi abuelita porque mi abuelita era buena y mi abuelita siempre me quería y todo, y por eso le invocamos al alma de ella, que ya estaba muerta la abuelita. Ellos ingenuamente pensaban que iba a venir el alma de la abuelita. Total, fue el que vino, fue el mismísimo Satanás, pero hablaba con la voz de la abuelita. Porque en medio de ese juego de la Ouija, según lo que ellos contaban, cuando comenzaron a moverse las tijeras encima de la tabla, comenzaron a escuchar la voz y era la voz de la abuelita. Pero después de eso comenzó el problema. No podían dormir, tenían pesadillas a cada rato, se despertaban gritando, sudando de la pesadilla en la noche y les pasaba algo muy curioso. Cuando terminaron de hacer ese juego, que todo el mundo salía asustado de ahí, este muchacho llegó corriendo a la casa a esconderse, a tirarse en su cama, a encerrarse en su cuarto porque tenía miedo. Y ahí se quedó como que medio dormido un rato y a lo que se despierta encuentra un cuchillo en la almohada donde él estaba recostado, un cuchillo. Entonces él se asustó y dice, ¿este cuchillo qué hace aquí? Bueno, lo fue a dejar en la cocina y no sé qué. De ahí se fue a hacer otras cosas por ahí, regresó al cuarto y otra vez el cuchillo en la almohada, en su cama. Y entonces este cuchillo comenzaba a aparecérsele en un montón de lugares. Y de ahí comenzó a venirse la idea del suicidio. Y este muchacho quería quitarse la vida. Un muchacho normal, pero después de ese juego terrible, quería quitarse la vida. Le vinieron la obsesión diabólica. Bueno, por eso no hay que jugar esas cosas jamás, jóvenes. A ver, José Luis, ¿algo más quería decir? No, profe, se me ha alzado la mano por error. Ay, ay, ay. Ok, vamos a continuar un poquito más. Bueno, nos quedan 2 minutos en realidad. Con esto, jóvenes, ¿sí? Una pregunta, disculpe. Si poseen alguna persona, bueno, tienen posiciones, ¿no? ¿Quién se las saca? Ya. Ah, ya. Bueno, en la Iglesia Católica están los sacerdotes que son exorcistas.
¿sí? Así se llama el sacerdote que que expulsa a los demonios o que tiene ese carisma, ese poder, esa unción, se llama exorcista. No todos los sacerdotes son exorcistas. Cuando se trata de casos muy suaves, como quien dice que no son graves, a veces es suficiente que el sacerdote le dé la bendición, es suficiente que usted se confiese, comulgue, que usted rece, que usted haga oración, que usted se porte bien, que haga buenas obras, y automáticamente esas cosas comienzan a desaparecer. Pero cuando ya son cosas graves, a veces ahí sí se necesita la presencia de un sacerdote que tenga el permiso del obispo para hacer exorcismos. No cualquier sacerdote puede hacer exorcismos. El obispo tiene que darle un permiso muy especial, porque el sacerdote que es exorcista tiene que tener una formación, una preparación. Tiene, por un lado, que estudiar y entender bien este fenómeno de la situación del satanismo, y a la vez tiene que ser una persona muy prudente, muy equilibrada y una persona de una vida íntegra, intachable, que sea un hombre justo. Bueno, entonces por eso, y esa es la forma como se liberan de estos problemas cuando son problemas muy graves. Tienen que llamar o buscar un exorcista. Pero si son problemas suaves, que no son muy graves, así nomás, bueno, pues cualquier sacerdote puede ir y le bendice la casa, o se confiesa, comulga, reza y ya las cosas mejoran. José Luis, Profe, por ejemplo, hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose. sí, Esa película fue basada en hechos reales y se vio que ella fue poseída por un demonio y 7 demonios más sí, en una correcto. sola. De hecho, sí, a veces no solamente son un espíritu maligno, sino varios los que se apoderan de la persona. Y ahí obviamente se hace una posesión diabólica más grave, ¿no? Y los fenómenos que a veces se observa, pues son mucho más espectaculares y llenan de miedo también. Entonces, pues eso depende. Cada caso es un mundo diferente. Ningún caso se parece a otro. Entonces es un poco complicado ahí, pero sí, se dan esos casos. Ajá, se dan esos casos. Bueno, finalmente, pues Jesús en el Nuevo Testamento, cuando el sufrimiento del hombre físico y espiritual alcanza su más profundo sentido. Jesús le da el sentido del sufrimiento, porque acuérdense que Jesús sufrió. Sin embargo, sin dejar de ser un mal, el sufrimiento, gracias a Jesús, se convierte en redentor, en salvador. Porque acuérdense que Jesús, haciéndose hombre y dando la vida por nosotros, fue como nos salvó de nuestros pecados. Bueno, jóvenes, se nos agotó el tiempo, ahí terminamos y si Dios quiere nos vemos la próxima clase. Retomamos un poco este tema, si ustedes me lo recuerdan, para terminar de explicar. Y bueno, realicen sus tareas, sus asignaciones, ¿sí? Cuídense y nos vemos la próxima semana.